Buenos días. Estamos terminando el estudio de la carta a los Filipenses. Vamos por el último capítulo, el 4. Y hemos estado comentando en el día anterior hasta el versículo 8. Entonces lo que podemos hacer hoy es leer desde el primer versículo nuevamente, y así pues repasamos lo anterior, y vamos a leer todo el capítulo, que no es muy largo tampoco. Vamos a leerlo hasta el final y hacemos un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora y continuamos avanzando con lo que nos queda del capítulo. ¿Quieres leer, Isla? Amén. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean en un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis recibido Revivido. En gran manera me gocé en el Señor, en que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, que he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que estar saciado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salud a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente a los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, pues este es el capítulo 4. Si uno lee esto por primera vez, puede resultar un poquito extraño, ¿no? Muchas palabras allí, o la forma de escribir, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿de qué está hablando exactamente, no?
pero vamos a ir poco a poco, versículo a versículo, comentándolo, para que podamos entenderlo y ver cómo aplicarlo a nosotros también, porque también se trata de eso, ¿no? La Biblia fue escrita para personas que existieron, ¿no?, en su época. En este caso, pues decíamos que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo para una iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Filipos, pero Dios ha querido que esta carta esté en la Biblia. Entonces, Dios ha querido que los cristianos de todas las generaciones, llegando a nosotros, podamos leer esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarnos. Dios tiene un mensaje para nosotros 2000 años después, ¿no? Entonces vamos a ver qué podemos aprender de esta carta. Bien, primero de todo, voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos comentado en los días anteriores, que como decía hemos visto hasta el versículo 8. Y podríamos decir que vamos a coger hasta el 9, los versículos del 1 al 9, en esta primera sección del capítulo 4, podríamos decir que el tema o uno de los temas predominantes aquí es el de la paz. Es un tema muy importante, la paz de Dios, ¿no? Entonces, primero veíamos que el apóstol Pablo le escribe o menciona a dos hermanas de la iglesia que tienen nombres muy extraños, ¿no?, para nosotros. ¿Cómo se llamaban estas hermanas? Tenemos Evodia y Síntique. En el versículo 2, Evodia y Síntique, nombres que no son españoles ni extraños, ¿no? Pero eran dos hermanas de la iglesia, allí en esta ciudad, que habían tenido un problema entre ellas, estaban como peleadas, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, en el nombre de Jesús, les pide que hagan las paces. Aquí ya vemos cómo entra este tema de la paz, ¿no? En este caso, la paz entre hermanos, que es algo muy importante para Dios. Dios quiere que estemos en paz unos con otros. Claro, eso requiere de mucha humildad, porque por lo general el orgullo es lo que impide la reconciliación muchas veces, ¿no? Podemos llegar a estar años sin hablar a alguien por alguna disputa que hayamos tenido y ninguno de los dos cede, ninguno de los dos da el primer paso, ¿no? Esa actitud no le agrada a Dios. Dios quiere que estemos en paz unos con otros. Y para eso pues hace falta, como decía, ser humilde, hace falta perdonar, pedir perdón, ¿no?, y hacer todo lo necesario para que haya una reconciliación. Bien, luego cuando seguimos avanzando en el capítulo, estamos solamente repasando, ¿no?, lo que hemos visto hasta ahora. Pues llegamos, los versículos más adelante, bueno, en el versículo 3 vemos que Pablo le pide a otros hermanos en la congregación que ayuden a que estas dos hermanas se reconcilien. Entonces estuvimos viendo sobre la importancia de ser pacificadores, es decir, de ayudar a los que están peleados a reconciliarse. Esto también es muy importante para Dios, ayudar a otros a estar en paz, ¿no? Luego llegábamos a los versículos 6, 7 y ya pasamos a lo que podríamos catalogar como la paz interior. Una cosa es estar en paz con otros y otra cosa es estar en paz con uno mismo, paz por dentro, ¿no?, paz interior. Yo puedo llevarme bien con mis hermanos, pero por dentro estar angustiado, estar con problemas que me abruman, estar muy preocupado, entrar en estrés, ¿no? Entonces, las dos caras de la paz son muy importantes: paz con otros y paz interior, ¿no? Entonces veíamos en su día, cuando comentábamos estos versículos, que aquí se nos presenta una clave para tener paz por dentro. Y esa clave, que le podemos llamar
la llave maestra es... ¿Alguien se acuerda de de una clave o la clave, o vamos a decir una de las claves de la paz interior? ¿Alguno se acuerda, así a modo de repaso, lo que habíamos visto? De los que habéis estado aquí en los días anteriores. Es que la paz viene de Dios. Uh-huh. Y si uno se comunica con Él en oración, el Señor nos da paz. Ajá. La oración, ¿no? La oración Uh-huh. es hablar con Él. Ajá. Y en el fondo hablábamos de la confianza en Dios. Cuando adoptamos una postura voluntaria de confiar en Dios en medio de nuestros problemas, entonces eso nos va a dar paz, ¿no? Y claro, lo que hacemos, como confiamos en Dios, pues es que en oración le llevamos nuestros problemas y se los dejamos allí. No se los llevamos en oración y nos los volvemos a llevar a cuestas, ¿no? Sino que vamos a Él en oración y les dejamos nuestras cargas y confiamos en Él. Dejamos que sea Él el que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Eso nos va a transmitir paz. Pero no solamente esto, también veíamos que Jesús dijo que en sus palabras encontraríamos paz. Entonces, cuando abrimos la Biblia y buscamos la voz de Dios dentro de la Biblia, decimos que toda la Biblia es palabra inspirada por Dios. Entonces, esto también nos va a transmitir paz. Que nos puede, sabemos de la dificultad de eso, ¿no? Confiar. Ajá. Igual ahora, quiero decir que cuanto más le conozcamos, más fácil será, por supuesto, dejarlos. Por lo menos yo, que soy bastante cerebral, no se los dejo los problemas a cualquiera. Es importante conocer a Dios, ¿no? Bien, y lo último que veíamos era el versículo 8, que nos habla de los pensamientos. Vemos que lo que hay en nuestra mente nos afecta, ¿no? Determina en gran medida nuestro estado. Si vamos a estar en paz, tranquilos, bien, o si vamos a estar angustiados, desanimados, deprimidos. Lo que pasa por nuestra mente y lo que guardamos en nuestra mente, pues es algo que ejerce una gran influencia sobre todo nuestro ser, ¿no? Esto lo aplicábamos el otro día, si os acordáis, también a lo que vemos, ¿no? Lo que vemos por la televisión, lo que vemos en internet, en el móvil, pues es en gran medida lo que estamos introduciendo en nuestra mente. Entonces, si nos pasamos 1, 2, 3 horas al día viendo cosas en la televisión, en internet, que no contribuyen precisamente a nuestra paz, ¿no? O que es una enseñanza contraria a lo que Jesús enseña, pues en el fondo estamos contaminando nuestros pensamientos. Y eso, por supuesto, que nos va a afectar, ¿no? Entonces, veíamos aquí que lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia, y podemos decir que Dios quiere transmitirnos a nosotros también, es que ocupemos nuestra mente con todo lo bueno, ¿no? Si hay algo en lo que nos estamos enfocando, o que estamos viendo o escuchando, quizá conversaciones que podamos tener con ciertas amistades, libros que podamos leer, revistas, periódicos, programas que podamos ver en la televisión, o simplemente pensamientos a los que le damos vueltas, ¿no? Que vemos que nos contaminan, que son malos para nosotros, pues debemos de hacer algo por desecharlos, ¿no? Porque eso no va a contribuir a nuestra paz. Por el contrario, deberíamos de enfocarnos en todo lo bueno, todo lo que viene de Dios,
todo dice aquí lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Eso es lo que va a transmitirnos la paz de Dios, ¿no? Nos va a ayudar a estar en ese estado. Bien, hasta aquí a modo de repaso de lo que hemos estado viendo. También habíamos comentado, quizá lo vemos aquí reflejado de manera indirecta, porque hemos estado hablando de la paz unos con otros, de la paz interior, pero aún más importante es la paz con Dios. Paz con Dios, ¿no? Porque podemos estar en paz entre nosotros, pero si no estamos en paz con Dios, pues ¿de qué nos sirve, no? Y veíamos, ¿no?, o recordábamos más bien, que el que nos pone en paz con Dios es nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos quita la paz con Dios es nuestro pecado. Eso es lo que enseña la Biblia. Es cuando hacemos aquellas cosas contrarias a la ley de Dios, a eso le llamamos pecado, ¿no? Contrarias a nuestra conciencia, aquellas cosas que Dios señala como malas, que Dios desaprueba, y ahí podríamos poner un montón de ejemplos, ¿no? Desde cosas que hagamos malas a otros, ¿no? Cuando hacemos sufrir a otra persona, con lo que hacemos, con lo que decimos, con nuestras actitudes, todo eso es pecado, ¿no? O también podemos incluso hablar de nuestros pensamientos, ¿no? Cuando guardamos rencor, cuando estamos deseándole el mal a alguien, cuando ponemos otras cosas por delante de Dios, ¿no? Podríamos hablar también de la avaricia, de la envidia, podemos hablar incluso de la mentira, de la lujuria, del adulterio. Hay una lista muy larga, ¿no?, que podríamos allí incluir. Pero todo eso es lo que impide que estemos en paz con Dios. Ahora, Dios ha hecho algo para reconciliarnos con Él. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Exactamente. Su Hijo Jesucristo pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Y gracias a eso podemos estar en paz con Dios, porque nuestros pecados ya han sido pagados. El castigo lo recibió Él en nuestro lugar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos creer y arrepentirnos, por supuesto. Debemos estar dispuestos a seguir a Jesús. Y eso automáticamente nos pone en paz con Dios. Bien, pues aquí vemos la paz en todas sus caras, ¿no? Todas sus esferas. Y ya lo último, en el versículo 9, esto no lo habíamos comentado, pero lo podemos comentar brevemente para cerrar esta primera sección del capítulo 4, terminar con este repaso. Vamos a leerlo una vez más, el versículo 9. Gerardo, ¿quieres leerlo tú? Sí. Lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y vestéis. Visteis. Y vestéis, dice. Visteis, dice. Léelo bien. Visteis en mi esto. En mí. Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ajá. O sea, Pablo está escribiéndole a la iglesia: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué característica resalta aquí Pablo de Dios? De paz, Dios de paz. Dios de paz, ¿no? Fijaos cómo allí Pablo llama a Dios. Dice el Dios de paz. Entonces, ¿podríamos decir que Dios es la fuente de la paz verdadera? Amén. Sí, ¿no? Sí. Ajá. Dios es el que quiere darnos paz, ¿no?
Dios es el Dios de paz. Ahora, ¿qué es lo que dice en este versículo el apóstol Pablo? ¿O qué le dice a la iglesia que les aconseja que hagan para que el Dios de paz esté con ellos? O sea, para tener la paz de Dios. A los hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ajá. Y en el versículo 9, ¿qué les aconseja allí? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Lo que había hecho el apóstol Pablo enseñándole a la iglesia y cómo él se comportaba. O sea, Pablo se está poniendo a sí mismo como ¿qué? Como ejemplo. Como ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en Pablo como ejemplo, ¿podemos ver allí una relación parecida a la de un padre con un hijo? Sí, claro. Los padres, el padre, la madre, supuestamente deben ser el ejemplo, el buen ejemplo para los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque los hijos, ¿qué van a hacer? Mirar. Observan, aprenden e imitan, ¿no? Ajá. Si el padre le dice a sus hijos que no fumen, o que cuando sean mayores no fumen, pero los padres fuman, ¿qué harán los hijos? No es un ejemplo. Claro, el cigarro lo probarán tarde o temprano, ¿no? Una referencia para ellos. Parece que no, pero al final hacen lo que hacen. O sea, debe de alguna manera le hacen caso al padre. De Claro. alguna manera. Ahora, en cierto sentido, lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es ponerse como padre espiritual, ¿no? Porque él había predicado el Evangelio en esa ciudad con sus compañeros y así había empezado la iglesia, porque los que habían recibido el mensaje pues se habían convertido, ahora eran cristianos, ¿no? Habían dado su corazón a Jesús. Entonces, en cierto sentido, pues Pablo tenía como esa responsabilidad paternal, espiritualmente hablando, ¿no? Con ellos. No que fuera su padre, ¿no? Porque Dios es nuestro padre. Pero podemos entenderlo, ¿no? Ahora, fijaos la gran responsabilidad, ¿no? Él debía ser ejemplo para ellos. Es decir, estos nuevos convertidos van a tener el tipo de cristianismo que vieran en aquel que les había predicado el Evangelio, ¿no? Le tenían a él como ejemplo. Ahora, si lo traemos esto a nosotros, ¿qué podemos aprender aquí en cuanto a la importancia de ser buen ejemplo para aquellos a los que les hablamos de Jesús, a los que les damos la palabra, a los que queremos o les aconsejamos en la voluntad de Dios? ¿Creéis que es importante que seamos buen ejemplo para ellos? Sí, ¿no? Está claro, ¿no? Ajá. Un categórico sí, ¿no? ¿Habéis escuchado alguna vez esta frase de yo creo en Dios pero no en la iglesia? Sí. Sí. Aquí en España Ajá. se dice mucho, ¿eh? Ah, en España No se hay dice horario mucho. Todavía. Ajá. ¿Por qué se dice eso? ¿Qué es lo que esa gente está Por los diciendo? malos ejemplos de la gente que va a la iglesia. Exactamente, Eso. porque han tenido una mala experiencia con alguien que se dice cristiano, pero luego no vive como cristiano, ¿no? Luego se la pasa bebiendo, o en distintos vicios, o es un estafador, o es lo que sea, ¿no? Ajá. Entonces, claro, uno observa eso y dice, bueno, si tú me estás hablando de Dios y de la palabra de Dios, pero luego vives tan mal como cualquier otro, ¿no? Pues yo creo en Dios, pero no en la iglesia, ¿no? O no en los cristianos, o no quiero saber nada de curas, ¿no? Eso se dice mucho en España, ¿no? Sí, por eso Ajá. Cristian de Tercera Edad, sí. Por eso es que nosotros, como cristianos, tenemos que ser un fiel testimonio. Porque por eso muchas personas no se convierten. Porque nosotros mismos no ven un testimonio. Ajá. Porque engañamos, mentimos, hablamos vulgaridades. Llevamos como una vida normal, una vida cotidiana. Desde ahí que muchas personas dicen, pero mira, yo voy a ir a la iglesia y este mira cómo anda, mira lo que hace.
Entonces, eso es lo que, por el que la gente no Ahora, cree. ¿cómo se llama a la persona que dice que se debe vivir de una manera, pero vive de otra? ¿Cómo se le llama a esa persona? Sí. Hipócrita. Ajá. Ajá. La palabra hipócrita en el original, en griego, era la que se utilizaba para hablar de un actor, que es alguien que pues pone una cara, actúa de una manera, pero en el fondo es otra cosa, ¿no? Eso es un hipócrita, ¿no? Ajá. Entonces, en eso se vuelve aquel que dice que es cristiano, pero realmente no está viviendo como Jesús nos enseña, ¿no? Se vuelve en un hipócrita. Entonces Pablo aquí está hablando de la importancia del ejemplo, ¿no? Ahora, esto nos lleva también al corazón mismo del Evangelio, porque, o vamos a decir, del discipulado, porque cuando decimos que somos cristianos, en el fondo estamos diciendo que somos discípulos de Jesús, ¿no? Somos discípulos de Cristo. Ahora, el discípulo, ¿qué relación tiene el discípulo con el maestro? El discípulo escucha lo que el maestro le enseña. Y hace lo que él hace. Y hace lo que él le con dice. sus posibilidades. Ajá. Escucha lo que el maestro le enseña, hace lo que él dice, ajá. Aprende de él, le imita, ¿no? Sí. Entonces, fijaos, cuando decimos que somos cristianos, lo que estamos diciendo es que estamos aprendiendo de Jesús, que Él es nuestro Maestro, nuestro Señor, y que estamos dispuestos a vivir como Él nos enseña y a imitarle, ¿no? Ahora, esto nos pone en una posición en la que otros deberían de ser capaces de ver a Jesús en nosotros, ¿no? Porque si imitamos a Jesús, entonces las personas que nos rodean, al vernos a nosotros, deberían de ver a Jesús, ¿no? ¿Se entiende, no? Ajá. Claro. Entonces, cuando no es así, es cuando nos volvemos en un mal ejemplo, ¿no? Cuando nos volvemos... Dime con quién andas y te diré quién es. Claro. Si yo puedo ver a Jesús en otra persona, entonces sé que esa persona está caminando con Jesús, ¿no? Que conoce a Jesús. Ahora, cuando pensamos en Jesús, ¿qué palabra utilizaríais para describirle? Jesús es amor, Amor, es paz, humildad, humilde, paz. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué palabras caracterizan a Jesús como persona? Misericordioso. Misericordioso. ¿Qué más? ¿Qué aprendemos cuando leemos el Evangelio? maestro, Maestro. Esperanza. Esperanza. ¿Diríais también la palabra perdón? También, ¿no? perdonador, Está aceptando la palabra. ¿Cómo? Y lo está perdonando, o sea, lo está aceptando como es. Ajá. Y está pidiendo perdón. Entonces, si estas palabras describen a Jesús, y las habéis dicho muy bien, ¿no? Describen su carácter, su persona. Entonces, si nosotros estamos caminando con Jesús, pues cada vez más debería de haber de esto en nosotros, ¿no? Deberíamos de ser personas más amorosas, que tengamos más paz, más humildes, más dispuestas a perdonar, a hacer el bien, más justas, más tolerantes. Cada vez deberíamos de parecernos más a Jesús, ¿no? Este es el cambio que Él hace en nosotros cuando caminamos con Él. Ahora, el apóstol Pablo, fijaos cómo conecta esto con la paz. Le dice a la iglesia que sigan su ejemplo y el Dios de paz estará con ellos. En el fondo, cuando seguimos el ejemplo de Jesús, que podemos ver en otros hermanos o en la propia Biblia, ¿no? Cuando vivimos como Jesús nos enseñó,
cuando hacemos lo que Él nos manda, cuando le imitamos, cuando nos parecemos más a Él, entonces la consecuencia de eso es que vamos a tener más paz. El Dios de paz, la fuente de la paz, estará con nosotros. Entonces, el resultado de caminar con Jesús es nuestra paz. Poner en práctica las palabras de Jesús nos trae paz. ¿Vemos la conexión? ¿Alguna pregunta sobre esto antes de pasar a la siguiente sección del capítulo 4? Esto ha sido todo a modo de repaso, ¿no? Bueno, el versículo 9 no lo habíamos comentado antes de hoy, y lo anterior ha sido a modo de repaso. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario de la paz y de estos versículos antes de pasar a la siguiente parte del capítulo 4? La paz es la que uno siente cuando conoce del Señor y hace su voluntad. Entonces se siente en paz. Uh-huh. Qué necesario es tener paz, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Si no tenemos paz, no tenemos nada. Si no tenemos paz por dentro, por mucho que tengamos, dinero, buen trabajo, hasta familia, lo que sea, ¿no? Si no llevamos paz por dentro. Claro, porque eso se ve cuando una persona no tiene paz, porque está siempre enojada, no le gusta nada, está de mal humor, contesta mal, y esa persona se nota que no tiene paz. La paz es la consecuencia de muchas cosas, ¿no? Es como el resultado final de muchas cosas. En el fondo, si os fijáis, lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no?, es que nos está presentando a Cristo como la fuente de nuestra paz. Si os acordáis, leíamos en el versículo 4, en relación al gozo, pero esto podemos también conectarlo directamente con la paz. Decía: regocijaos en el Señor siempre, ¿no? Alegraos en el Señor siempre. Decíamos que esta carta es llamada la carta de la alegría, la carta del gozo, porque el apóstol Pablo, a lo largo de toda esta carta, habla mucho de esto, ¿no?, de la alegría. Y él lo hace a pesar de estar escribiendo esta carta como preso. Él estaba preso, estaba encarcelado. Está en la cárcel. Pero vemos que él presenta a Cristo como la fuente de nuestra felicidad. Y del mismo modo como la fuente de nuestra paz, ¿no? Entonces, cuanto más cerca caminemos de Él, cuanto más recibamos de Él, más le sigamos a Él, pues más paz vamos a tener, porque Él es la fuente de nuestra paz. ¿Se entiende? Bien, pues así empezaríamos una nueva sección que ya es el final de esta carta, ¿no? Comienza en el versículo 10, casi hasta el final, donde ahora el apóstol Pablo cambia de tema. Y vemos que en estos versículos del 10 al 20, ¿cuál diríais? Quizá esta pregunta es un poquito difícil, pero si repasamos estos versículos por encima, ¿cuál diríais que es el tema predominante en este pasaje, versículos 10 al 20? ¿De qué está escribiendo aquí el apóstol Pablo? Yo aquí tengo un título que dice: Pablo agradece la ayuda a los filipenses. Exactamente. De eso se trata. En estos versículos el apóstol Pablo ahora agradece a la iglesia en Filipos por la ayuda que estaba recibiendo de ellos. ¿Quién se acuerda? Esto lo comentamos hablando del contexto histórico de esta carta.
¿por qué les agradece? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué tipo de ayuda le estaba dando la Iglesia a Pablo? ¿Quién se acuerda de esto? De irle a visitar en Estar la en la cárcel. cárcel. Ajá. Y seguir la fe, seguir todos ellos juntos, con la Ujú. palabra de Dios, estudiando, y eso es lo que le alegraba. Ujú. Eso le alegraba, sí. Y la ayuda que le ofrecían, tú decías que fueron o enviaron a alguien, ¿no?, de la iglesia para visitarle a Pablo donde estaba encarcelado, ¿no? En la cárcel. Bien, ¿y esta persona qué le trajo a Pablo? ¿Quién se acuerda? ¿Vino con las manos vacías o le traía algo? No, le trajo lo que él necesitaba ahí donde estaba en la cárcel. Ajá. Ujú. Abrigo, Ajá. no recuerdo bien, La carta de los hermanos, Ujú. una carta, Ajá. Él lo que le traía era una ofrenda una ofrenda. de dinero que la iglesia había dado Sí. para ayudarle a Pablo en sus necesidades, ya sea de abrigo, ya sea de comida, Sí. todo lo que le pudiera hacer falta, Ujú. que él no podía obtenerlo por sí mismo, ¿no? Estaba preso, pues la iglesia, entre todos, hicieron una colecta y se lo llevaron a Pablo en la cárcel. Ujú. Ahora, si os acordáis, la persona que se lo lleva, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Tiene un nombre extraño también. Epafrodito. Ajá. Epafrodito le lleva esta ofrenda. ¿Y qué sucedió con Epafrodito? ¿Qué le pasó de camino a la cárcel? O cuando ya llega donde está Pablo. Eso lo estudiamos en el capítulo 3. Lo que pasó es que él se puso enfermo. Se enfermó. ¿Se acordáis? Sí, ¿En el 3 o en el 2? En el 2, perdón, el capítulo 2. se enfermó. Él se enfermó. Ajá. Y estuvo a punto de morir, enfermó grave, pero finalmente se recuperó. Ujú. Entonces Pablo resalta el esfuerzo que hace Epafrodito de, a pesar de enfermarse, llegar hasta donde estaba Pablo para entregarle esa ayuda tan necesaria, ¿no? Ujú. Y Pablo pues se alegra mucho porque él puede ver en Epafrodito, en lo que él trae, ¿no?, de parte de la iglesia, y en este esfuerzo que él hace, él puede ver a una iglesia que está preocupada por él y en el fondo que le ama, ¿no? Que le ama, que está pendiente de él y que quiere ayudarle, ¿no? Entonces esto es un gran motivo de alegría para Pablo en la cárcel, ¿no? Ujú. Así como la bendición que le está recibiendo. Entonces vemos que él va a terminar su carta agradeciendo a los cristianos de esta ciudad por preocuparse por él, por orar por él, por el amor que le tenían y enviarle esta ayuda por medio de Epafrodito, ¿no? Ajá. Ahora, si traemos esto a nosotros, ¿qué pensáis? ¿Creéis que es importante estar agradecido con pues las personas que nos ayudan cuando recibimos ayuda de alguien, una bendición? ¿Creéis que es importante ser agradecido, mostrar nuestro agradecimiento? Ajá. Sí, ¿no? Hay que Sí. estar agradecido del hermano y de Dios que lo usa para traer a lo mejor una ayuda. Ujú, Yo pienso que el que no agradece a una persona tampoco agradece a Dios. ujú, ajá. Porque claro, si por ejemplo una persona actúa bien contigo, yo supongo que yo también tengo que actuar bien con esa persona. Ujú, O con alguna persona que muchas veces servimos a cambio de nada, pero que al menos te den un agradecimiento. ujú, ajá. ¿Diríais que la gratitud es también una forma de humildad? Sí, Ajá. saber dar gracias por las personas que nos dan una manito. Ujú. Que Es no vamos como- a dar gracias sin ser humildes. Ujú. O sea, por eso es la humildad es la puerta Claro. para todo lo demás. Es como reconocer que necesitábamos algo, ¿no? Ayuda en algún área de nuestra vida, teníamos alguna necesidad y pues agradecer que la persona pues nos ha ayudado, ¿no? Nos ha provisto de eso, ¿no? Ajá. Y además,
yo añadiría decírselo para reforzarla. Nos viene muy bien ser reforzados a todos si nos dan las gracias. No porque necesitemos, pero a veces la persona necesita ser reafirmada. Le ayuda a la persona también, Sí, ¿no? Entonces es importante ser agradecido. Ahora, ¿es importante del mismo modo ser agradecidos con Dios? Más que todo con Él. Claro, Más aún, ¿no? Más porque Él usa a las personas para poder ayudar. Claro. Todo lo bueno viene de Dios, ¿no? Entonces, un cristiano desagradecido es algo que es incoherente, ¿no? El cristiano debería de ser la persona más agradecida de todas, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ha venido a nosotros en algún momento de nuestra vida y nos ha salvado. Y lo que somos y lo que tenemos y todo proviene de Dios. Claro. Ver, hablar, oír, caminar, todo eso, si uno se levanta, es porque Dios lo permite. Fijaos, si hacemos un pequeño salto a la primera carta a los tesalonicenses, que simplemente hay que avanzar 2 libros más. Estamos en Filipenses, vamos un poquito más para adelante, llegamos a Colosenses, y un poquito más para adelante llegamos a Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 5 vamos a leer el versículo 18. Esta carta también fue escrita por el apóstol Pablo. En esta ocasión la dirigió a una iglesia que estaba en una ciudad llamada Tesalónica. Ahora, Tesalónica y Filipos eran 2 ciudades que se encontraban relativamente cerca. Las 2 están en lo que se llamaba la provincia de Macedonia, la provincia romana, que hoy en día es el norte de Grecia. Estaban tanto Filipos como Tesalónica. Y fijaos lo que escribe aquí a los cristianos que estaban allí, y Dios ha querido que llegue a nosotros, ¿no? Versículo 18 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Gerson, ¿quieres tú leerlo? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice aquí el apóstol Pablo que es la voluntad de Dios para nosotros? Dar gracias. Que demos gracias. ¿Y que demos gracias en qué situaciones? En todo. En todo, ¿no? Porque esa es la voluntad de nuestro Padre. Entonces, ¿podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, Sí, que Dios quiere que seamos agradecidos? Sí, ¿no? claro. Y cuando nos va mal, cuando tenemos algún problema gordo, alguna tragedia que nos haya sucedido, cuando vemos que no se solucionan nuestras dificultades, ¿aún así pensáis que Dios quiere que seamos agradecidos? Sí, Claro, sí. Sí, no ¿no? vamos a estar agradecidos solamente cuando nos va bien. ¿Tenemos motivos para estar agradecidos aún cuando estamos sufriendo? Sí, Seguramente, aparte La vida. del problema que tengamos, también hay cosas buenas que podemos mirar. No es difícil Ujú. cuando tenemos problemas, Ajá. pero cuanto más preparemos nuestro corazón a ser agradecido, más posible será. Fijaos en este detalle que es muy importante. Cuando lo estamos pasando mal en la vida, que a todos nos pasa, ¿no? Todos atravesamos sufrimientos, tormentas, tragedias y demás, ¿no? A veces esa preocupación, ese problema, opaca todo lo demás, ¿no? Parece que eso es lo único que vemos, ¿no? Lo que tenemos en la mente. Y claro, quizá en esa situación pues es difícil pues ponerse a darle gracias a Dios, pensar en las bendiciones que Dios nos da, alabar a Dios, ¿no? Pero esa actitud de gratitud, de agradecimiento, ¿no? En medio de nuestro problema, no solamente es importante y es justo, sino que es precisamente una de las herramientas que Dios puede utilizar para sacarnos de esa situación, amén. para darnos paz. Sí. Es cuando
cuando le expresamos nuestra gratitud. Cuando escogemos alabar a Dios en medio de la tormenta, ¿no? Claro. Ajá. La gratitud, la alabanza a Dios, lo que hace es que nos ubica, reconoce la grandeza de Dios y nuestra pequeñez, nuestra necesidad de Él, pero la grandeza de Dios y cómo Él nos bendice, ¿no? Y eso nos coloca en la, vamos a decir que abre nuestras puertas o el canal para recibir su paz y para recibir todo lo que necesitamos de Él. Yo quiero pararme en la palabra que han dicho, escogemos. Darle las gracias, alabarle, escogemos. Es nuestra decisión. Exactamente. Sin nada más, sin que dependa de nada más, simplemente decidirlo. Es una decisión personal. Tengamos el porqué o no tengamos. A veces nos equivocamos porque nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Entonces decimos, bueno, yo no me siento como darle gracias a Dios porque estoy sufriendo mucho. Estoy esperando sentirlo. Claro, o no me siento como alabar a Dios. Esto lo podemos ver también en otras cosas, por ejemplo con el perdón. Yo no me siento como perdonar a esta persona. ¿Por qué? Porque me siento muy ofendido con ella. Me ha hecho mucho daño. Entonces, como me siento mal con ella, no la puedo perdonar. Pero esto es un error, porque lo que Jesús nos enseña más bien es a tomar una decisión. No en base a lo que sentimos, sino en base a lo que Él nos enseña, en base a lo que es lo correcto, en base a la voluntad de Dios. Entonces, aunque yo no me sienta como perdonar, puedo decidir perdonar. Y puedo decirlo, Dios, yo perdono a esta persona. Es increíble, Cristian, cómo después vemos que todo lo demás va siguiendo. Bien, todo lo demás. Se produce Empezamos por el lado que nuestra mente no nos dice que empecemos por ahí. Se produce una transformación en nosotros. De igual manera, con una actitud de gratitud, podemos decir, bueno, yo voy a escoger darle gracias a Dios y alabar a Dios a pesar de mi situación, ¿no? Es una decisión. Bien, pues esto es lo que vemos en esta sección, ¿no? El apóstol Pablo va a darle gracias a la Iglesia por la ayuda que estaba recibiendo de ellos, ¿no? Fijaos, leemos una vez más el versículo 10, tenemos que ir terminando. Vamos a leer nuevamente el versículo 10. ¿Quieres tú, Osvaldo, leerlo? De Filipenses, ¿no? De Filipenses 4, sí. 4. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido nuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Sí, disculpe, pero os faltaba la oportunidad. Entonces vemos esto de lo que estamos hablando, ¿no? Como él dice que se alegra mucho de que, pues el cuidado que estaba recibiendo de ellos, ¿no? En el versículo 18, ¿cómo dice el 18, Hilda? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, ¿no? Bien, aquí hay mucho más por comentar, pero vamos a dejarlo aquí por hoy, por cuestión de tiempo. Y mañana continuaríamos con este pasaje y vamos a ver qué podemos destacar y qué más podemos aprender de todos estos versículos donde vamos a ver, vamos a aprender acerca de la generosidad, de la gratitud de la que estamos hablando y también acerca de la actitud
que Jesús nos enseña en cuanto a las cosas materiales, ¿vale? En cuanto al dinero también. Todo esto vamos a ir comentándolo en este pasaje. Mañana, a ver si mañana terminamos, y si no, pues mañana y el siguiente día. Bien, ¿alguna pregunta, algún último comentario, alguna duda? Agradecer a Dios siempre. Por Todo lo que se... Él quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios para que nos vaya bien en la vida. ¿Se entendía todo bien? Bien.